Grabación. Ahí debe de estar grabando. Y vamos a iniciar la clase de las 3. Bueno, de los videos de las clases ya se los voy a estar mandando ahí al grupo de WhatsApp. Hace un rato les mandé la de la clase del viernes y yo creo que mañana temprano les mando las de hoy. Y así se las voy a ir mandando o subiendo. Los videos están en YouTube, yo los subo a YouTube para que los puedan ver. Porque pues el Komoot pues como que va para largo todavía y pues vamos a tener que usar otras formas de mover la información. Las actividades pendientes pues ahí por el correo, lo que tengan todavía por subir pues ya no me van avisando y ahí lo vamos viendo, ¿no? Bueno, hoy empezamos a ver acabamos de ver lo de viscosidad, las formas de las unidades de viscosidad. No sé si se alcanza a ver bien la imagen. ¿No está algo borrosa? Algo borrosa, profe. Sí, es por la resolución. Bueno, aquí les voy diciendo lo que dice. Bueno, otra manera de medir la viscosidad son por los grados SAE. Quizás ustedes lo hayan visto en los contenedores o envases de aceite. De hecho, lo que más se usa, esta escala SAE. SAE quiere decir Sociedad de Ingenieros Automotrices. Es una organización americana de Estados Unidos que durante muchos años ha normalizado todo lo referente al automóviles, o los automóviles o los autos, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Es una norma muy utilizada y va desde las tuercas de los tornillos hasta los motores, carrocerías, etcétera. Casi todo está normado por la SAE. Entre ellas lo que usan los motores, como son los aceites. Y pues la normativa va utilizando estos valores. SAE del lado izquierdo, que es la norma, un valor numérico, en este caso un 10, que indica la viscosidad. Si es muy bajo, pues es una viscosidad pequeña. Por ejemplo, hay 10, 8, 5, con aceites muy delgados. Y del lado derecho hay letras. A veces hay letras y a veces no. La W quiere decir winter, de invierno. Es decir, estos aceites o este aceite es para condiciones extremas, ¿no? De mucho frío. Y se le llama monogrado porque es solamente una condición, ¿no? También a veces puede llevar, bueno, puede no llevar más bien una letra del lado derecho. Y entonces ahí es un aceite que no es para frío, sino más bien para verano. O sea, puede ir solo. Por ejemplo, este caso es el SAE 40, es un aceite muy utilizado. Y esto indicará que es para verano, porque no lleva la letra W hacia la derecha, o no lleva letra, muy bien. Entonces, estos se consideran aceites monogrado, porque solamente tienen una condición y son pues relativamente baratos, ¿no? Los multigrados son con una tecnología más compleja, como el que está aquí a la derecha, y lleva dos valores numéricos y una letra, ¿no? La nomenclatura SAE, indicando la escala, un primer valor numérico después de las letras SAE, que es 10, indica la viscosidad en invierno. Siempre del lado izquierdo será el invierno o en frío, no necesariamente invierno,
Si no hay lugares fríos que, por ejemplo, ¿qué puede ser? Michoacán, por ejemplo. El lado de Michoacán, ahí no necesariamente tiene que ser invierno para que haga frío. De hecho, hay lugares muy fríos. Si va Por uno ejemplo, Chihuahua. Chihuahua, pero bueno, Chihuahua ahorita que es invierno, pero normalmente siempre es frío. O hay varios climas ahí. Yo lo digo por Michoacán, que Michoacán hay lugares que son muy fríos y estamos en verano, mediados de año, por ejemplo, en junio, julio, hay lugares muy fríos ahí, por la sierra. Entonces, más bien se refiere a esto como que es una línea, ¿no? Lo del winter, más bien se refiere a frío, ¿no? Porque el auto, pues, a veces puede sufrir eso, condiciones muy extremas. Entonces, hay que calentar el motor más tiempo para que pueda trabajar el aceite. Entonces, a eso se refiere el W. Es una condición nada más. O sea, solamente que haya frío, ¿no? Que sea un lugar frío. Y del lado derecho tiene un valor numérico también que indica, pues, la parte en caliente, ¿no? La viscosidad en el lado caliente. Este aceite multigrado, pues sí son muy caros, porque pues se manejan de las dos formas, se pueden utilizar de las dos maneras, por lo que ya hemos dicho aquí. Bueno, estos grados de viscosidad aquí en esta tabla tienen que ver con la temperatura. Hay una relación muy estrecha entre la temperatura y la viscosidad del aceite. Al ir aumentando la temperatura, el aceite se va adelgazando y también se va degradando. Degradando quiere decir que se va descomponiendo por ese valor o ese exceso de temperatura. Aunque todos los aceites se elaboran para trabajar en un rango de temperaturas. Eso ya lo especifica el fabricante. Por ejemplo, aquí en esta tabla se ven los grados SAE, que son para primero, donde está la W, sería para aceites en frío, condiciones en frío. Y ya los de más abajo que no tienen la letra W, pues serían en condiciones normales, digamos, ¿no? De verano o normales. Y por ejemplo, aquí está la conversión. Aquí lo que yo les decía, que de los grados SAE está la conversión a los centipoises. Aquí en la parte superior dice viscosidad baja, viscosidad a baja temperatura en grados centígrados, o sea, los Celsius, en centipoises. Los centipoises, ¿qué tipo de viscosidad es? ¿Dinámica o cinemática? Creo que es cinemática, ¿no? No, es dinámica. Es la primera que vimos. La cinemática son los centistock. Entonces, aquí está, de hecho aquí está del lado derecho. Aquí dice cinemática, dice CST y acá dice CP. Entonces, por eso comentábamos en las clases anteriores que esto de los centipoise y los centistock sí se utilizan. Se utilizan, de hecho, en las pruebas se utilizan mucho. Y cuando se hacen conversiones como esta tabla, el mismo fabricante lo maneja. Entonces, por ejemplo, aquí en viscosidad dinámica, centipoise, da una temperatura de arranque, o más bien la viscosidad. Esta es la viscosidad del lado izquierdo a esta temperatura, ¿no? Son temperaturas muy bajas. Ustedes ven menos 35 grados, menos 10 grados, que ya es muy frío, menos 35 todavía es más frío. Y eso sí ocurre en el norte, ¿no? El norte del país. Ya no sé si llegan a esa temperatura de menos 35, pero pues debe haber lugares en que sí ocurra.
a temperaturas muy bajas, ¿no? Entonces, este aceite está hecho, elaborado para esas condiciones extremas, para que el aceite se mueva y haga su función de lubricar. Porque cuando hay demasiado frío, pues los líquidos empiezan a solidificar, ¿no? Ese es el problema de los líquidos que ya cambian de estado. Y imagínense en un motor o en una máquina. Por ejemplo, hay máquinas de combustión interna estacionarias que se utilizan en lugares pues apartados. Son plantas pues para proveer energía a un lugar, o plantas de refuerzo cuando se va la luz eléctrica. Por ejemplo, aquí en la universidad, aquí se tiene pensado comprar una de esas plantas porque de repente hay caídas de energía, y entonces para mantener el internet y todos los servicios se utilizaría una planta de gasolina a combustión interna. Puede ser gasolina o diésel, se usan las dos. Y esa planta pues empieza a proveer durante buen tiempo, durante varias horas, el suministro, ¿no?, de energía. A lo mejor está más restringido, ¿no? Porque pues no puede a lo mejor todo un lugar muy grande, pero pues sí los servicios principales para que no se caiga esa parte, ¿no? Eso, por ejemplo, lo hacen en los bancos, en los cines también usan mucho eso. Imagínense, están viendo una película y de repente se va la luz, pues se acaba el negocio, ¿no? Entonces, ahí es donde se usan esas plantas de combustión interna, y a veces en condiciones muy extremas. Por eso se utilizan estos aceites. Bueno, del lado derecho están las viscosidades, estas ya son cinemáticas, también en temperaturas. Y aquí pues cambian los valores. Aquí ya vemos los multigrado. Aquí en la última columna hacia la parte inferior, aquí se ven los aceites ya multigrados. Por ejemplo, un 15W40. 15 para frío y 40 para verano, o para caliente más bien. Entonces, estos sí son, pues ya se supone que son lubricantes o aceites de muy buena calidad, ¿no? Entonces, para eso están hechos, para funcionar de acuerdo a la exigencia, de la situación de esos multigrados, ¿no? Bueno, hay otro indicador muy importante para esto de la viscosidad, o para la magnitud de la viscosidad, que se llama índice de viscosidad. El índice de viscosidad es una relación o un indicador, como lo dice el nombre, de cómo varía la viscosidad conforme va cambiando la temperatura. Por eso es muy importante. En esta tabla se ve ese índice de viscosidad, tiene valores enteros, y aquí lo que se mide es viscosidad cinemática, ¿no? Con la letra esta NU, ¿no?, que parece como una B. Aquí sí parece B, pero no es B. Entonces, aquí se puede ver cómo la viscosidad va cambiando, ¿no? Por ejemplo, a menos 20 grados centígrados, tiene 47.900 de viscosidad cinética medido en milímetros cuadrados por segundo. Y a 20 grados baja a 400. Y luego a 100 grados, pues todavía baja más, a 9.11. El índice de viscosidad es 50. Pero luego ese índice de viscosidad aumenta, por ejemplo, hasta 300. Y la viscosidad, pues también disminuye, ¿no? Porque cambia con la temperatura. O sea, hay una variación o una indicación del índice de viscosidad
conforme la temperatura va cambiando. Es un indicador. Bueno, entonces, ¿cómo se mide la viscosidad? Hay varios equipos que se utilizan en las pruebas. Hay el más conocido es el viscosímetro de bolas. Aquí en la universidad tenemos uno, pero está sin funcionar. Y lo que consta es de un tubo así con, bueno, del lado izquierdo está el dibujo, donde se introduce un líquido y está marcada la distancia, una distancia de 2 puntos marcada, ya medida, y adentro pues está el fluido que se va a medir. Y hay una bola de acero, que se deja cae por gravedad, entre esa distancia medida. O sea, esta distancia ya está medida, ya la conocemos. La bola, pues se sabe el diámetro de la bola, sus propiedades de la bola, si es de acero o el material, generalmente son de acero. El material que está constituido, se conoce ese material. Y lo que se va a calcular aquí es la velocidad con la que se desplaza esa bola. ¿Perdón? ¿No? Bueno. Entonces, ¿cómo podemos calcular la velocidad aquí? ¿Cómo calcularíamos la velocidad? Si conocen aquí la distancia, ¿cómo van a encontrar la velocidad? Ahora hay que recordar sus clases de física. ¿Cómo conocían? Si saben la distancia, ¿cómo conocerían la velocidad? ¿O a qué es igual la velocidad? ¿Cómo se define la velocidad? ¿Se acuerdan? Distancia sobre tiempo. Así es. Entonces, ¿qué tenemos que medir aquí? Para Pues conocer la velocidad. el tiempo. El tiempo, exactamente. ¿Cómo lo medimos? Pues con un cronómetro, ¿no? Ahorita, pues ya hay en los teléfonos, ya hay aplicaciones, o a veces los mismos teléfonos traen. Ya ahorita es más fácil, ¿no? Que hace años. Ahorita ya hay cosas que tenemos a la mano. Entonces aquí lo podemos medir. Podemos medir esa caída por esta distancia, ¿no? Esta distancia está marcada aquí, ya por norma, esto está normado. Entonces ya esos puntos o esas muescas ya están marcadas y entonces conocemos la distancia. Solamente lo que tendríamos que medir es el tiempo. Y con eso obtendríamos la velocidad. Aquí va a haber una resistencia porque está dentro de un fluido esa bola de acero. Entonces va a haber una resistencia, va a tratar de vencer el fluido que está ahí, el líquido que está sobre la bola, entonces lo va a cortar, ¿no? De hecho, hay un esfuerzo aquí cortante. Eso es lo que hace. Y aquí del lado derecho, pues se ve ya el equipo pues más tecnológico, ¿no? Pero lleva el mismo principio, ¿no? El tubo en el contenedor del líquido que se va a medir la viscosidad. Y por acá, pues no se alcanza a distinguir, pero debe haber una bola, un balín. Y todo eso se mide, pues, con estos equipos. Todo eso así más tecnológico. Hay unos más rudimentarios, más sencillos, que pues se tiene que hacer todo esto, ¿no? Tiene que hacer la medición. Entonces aquí para retomar esta parte, para considerarla es importante la velocidad, ¿no? El tiempo, sobre todo el tiempo, porque del tiempo se va a poder calcular la velocidad. Entonces de entrada eso es lo que se tiene que medir.
¿Cómo se hace esto? Pues hay una ecuación que los científicos que trabajaron con esto la desarrollaron. Aquí la voy a poner. ¿Sí se ve en la pizarra? Sí, profe. Ok, entonces lo que se va a calcular aquí es la nu. Nu es viscosidad dinámica, ¿no? U absoluta. La eta, más bien, esa es eta. Nu es la, que es como ve, esta es eta. Viscosidad dinámica. Entonces, hay una ecuación para calcular esto. Esa ecuación se obtuvo cuando se empezó a diseñar este equipo o este experimento del viscosímetro de bolas. Y aquí lo que entra es esto, que es el peso específico de la esfera. Ese es el peso específico de la esfera, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí abajo. Gamma S es el peso específico de la esfera. Bueno, aquí es específico. ¿Qué es el peso específico? ¿Se acuerdan? ¿Qué habíamos dicho que era el peso específico? De la esfera. ¿No? ¿Nadie se acuerda qué es el peso específico? Pues es la relación que hay entre el volumen y el peso. Al revés, ¿no? O sea, es la relación. A ver, ¿sí? Entre la sustancia. Sí. Peso respecto a volumen, ¿no? Sí, eso es el peso específico. La densidad, pues es masa entre volumen, peso específico, peso entre volumen. Son muy parecidos. Entonces, este peso específico, ahora sí que se hace plan con maña, porque ya se sabe exactamente de qué es la esfera, que es un balín. Hay muchos aceros, ¿no? Entonces, buscamos uno que se conozcan usa, todas por sus ejemplo, propiedades. ¿Perdón? ¿cómo? A ver, ¿sí? Yo veía un ejemplo que se hacía con una esfera de plomo. Para encontrar el peso específico. En sí era para hacer el experimento de cómo medir la viscosidad. Ah, ya. Ah, esa es otra. Es que hay varias. Ahí está De el... hecho, me preguntaba sobre eso porque hay diferentes, bueno, tipos de aceites y me hicieron esa pregunta. ¿Cómo mides la viscosidad de cierto fluido? Entonces va a variar dependiendo como veíamos ahorita, hay diferentes tipos de aceite. Entonces yo me preguntaba, ¿y cómo mido para cada uno? Porque varía dependiendo de a dónde se va a aplicar. Ujú. Sí. O sea, aquí, bueno, lo vamos a ver con un ejemplo ya, con valores, ¿no? A lo mejor ahí se va a quedar más claro. Pero, vamos a sacar aquí, por ejemplo, ya numéricamente, un valor en Pascal segundo. Aquí, pues, ya con estos valores, sacamos un valor numérico de eta, o de nu, de eta, este es eta. Sacamos un valor numérico, ¿no? En Pascal segundo.
Y eso nos vamos a una tabla como la que vimos hace rato y vemos la conversión. Si es necesario, hay que hacer más conversiones aquí y buscar los grados SAE de ese aceite. Hay tablas de los mismos fabricantes, por ejemplo, Shell o pues, todos los que hacen aceites, donde podemos encontrar la conversión de lo que nos dé aquí, esta viscosidad, respecto al aceite que ellos comercialmente vendan. Entonces buscamos uno muy cercano, a lo mejor no va a dar exactamente, pero uno cercano en un cierto rango, con los grados SAE. Porque los grados SAE, pues es más, lo más comercial, ¿no? En la parte experimental, pues se usan estas otras unidades, pero ya para vender comercialmente se deben manejar los grados SAE. Entonces nosotros vamos a buscar la conversión hacia los grados SAE, sabiendo el grado de SAE, por ejemplo, que dé un 40 W en alguna tabla, ¿no? Entonces, con este valor comercial, pues ya sabemos el aceite, qué viscosidad tiene el aceite, ¿no? Comercialmente. Y es como se encuentra. Esa es una. Y otra, ya sabemos, como en todos los temas de calidad, cuando hay control de calidad, no sé, a ustedes les tocó, a alguno de ustedes si estuvo en la estadía, le tocó en algún departamento o tuvo contacto con algún departamento de control de calidad. Los departamentos de control de calidad ya tienen rangos de valores. Por ejemplo, vamos a pensar que se monitorea, se hace un muestreo en las máquinas para medir la viscosidad que se está utilizando esa máquina, ¿no? Y andan al rango de 20 a 50, por ejemplo, grados SAE. Este es el rango de control, o la medición de control, más bien. Entonces no se debe salir de aquí esa viscosidad. Si se sale, si se escapa de estos valores, pues va a haber problemas en la máquina, ¿no? Y por lo tanto en la producción. Entonces, el control de calidad es eso, es una comparación nada más entre una cierta restricción de valores con el valor medido. El valor medido es este. Entonces, nada más lo que se hace es comparar este valor que esté dentro de este rango de valores. Si está dentro, pues se acepta, y si no, se rechaza. Y se empieza a revisar por qué sucedió eso. Ese es el control de calidad. Y los viscosímetros no es que encuentren la viscosidad de un aceite, más bien van a verificar la viscosidad en ese momento de ese aceite y que sea de acuerdo a los requerimientos del proceso, o sea, que esté aquí, porque si no está aquí en este rango de valores, pues va a haber problemas. Y problemas muy serios, ¿no? Porque la máquina pues se puede dañar si no está trabajando adecuadamente. Hay que recordar que la viscosidad cambia con la temperatura. Entonces, la temperatura le puede afectar al aceite y a la viscosidad. Entonces, tiene que ver eso. Bueno, entonces, aquí le falta, aquí es menos, es una diferencia entre dos pesos específicos. Uno sería la esfera que pues es una esfera que ya se conoce su tamaño, su material. Dimensionalmente es conocido todos sus valores. Es lo que se le llama un sistema de control. Y la gamma F es el fluido, es el peso específico. Peso específico. Ponemos comillas del fluido. Por eso yo decía que nada más se está comparando en este momento.
O sea, el fluido significa, el peso específico del fluido significa que sabemos qué aceite es. Lo que no sabemos o queremos saber es qué viscosidad tiene en ese momento, cuando se hizo el muestreo. Eso es lo que se va a hacer con los viscosímetros y en general con todos los equipos de medición. Eso es lo que hace, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un lote de 1000 piezas que están haciendo un retén, por ejemplo. Un retén es así. Están haciendo un retén y entonces lo miden con algún equipo, ¿no? Usan una medición. Y pues no se pueden medir las 1000 piezas porque pues implica muchos recursos para estar midiendo una por una. Entonces hace un muestreo y estas dimensiones del retén tienen que caer dentro de un rango permitido de esas dimensiones. Si está fuera de ese rango, hay un problema en la producción, o en las máquinas, o en algún lado. Entonces hay que averiguar dónde estuvo el problema. Eso es lo que hace la calidad. O el departamento de control de calidad. Es muy importante. Muy importante. Y esto, entre más delicado sea la pieza, ese muestreo se hace más, aumenta. Sí, por ejemplo, si es una pieza muy importante dentro de una máquina, a veces se acerca casi a todo, se tiene que medir todo. Depende de la importancia que tenga la parte, ¿no? La parte que se está moviendo. Pero tiene que ver mucho con esto. O sea, la calidad ahí está directamente relacionada con el funcionamiento de las máquinas, con el mantenimiento y pues con todo el proceso, con todos los procesos industriales. Bueno, y aquí sería la diferencia de los fluidos, de la espera y del fluido más bien, o el aceite en este caso. Esto estaría multiplicado por el diámetro al cuadrado. La D es el diámetro de la esfera y ese pues ya también se va a saber. Aquí sería diámetro del balín, el balín esférico, de la esfera pues en milímetros, ¿no? O puede ser en pulgadas también. Pero ya se usan valores estándar. Estándar porque es de acuerdo a una norma, ¿no? El uso de este viscosímetro debe estar regulado por una norma. O sea, una norma nos debe decir qué tipo de balín se tiene que usar, la distancia, acuérdense que hay una distancia, ¿no?, entre donde se va a desplazar la bola o donde se va a hacer la medición del balín. O sea, aquí está el tubo, la bola está aquí, entonces empieza a caer la bola y en cierto punto se mide la distancia, ¿no? Pues esto está normado ya. Hay una norma que dice cuánto es esta distancia. Y cómo pues va a ser el procedimiento, ¿no? Que seas. Bueno, y entonces aquí abajo en el denominador va un valor numérico que es 18. Y luego entra aquí la V, que es la velocidad de la esfera. Y como decíamos hace un rato, esa velocidad pues está en función del tiempo. De la esfera. Porque pues por las clases de cinemática, que así se llama en física,
La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. La distancia pues es esta. Y el tiempo, la t, habría que medirlo. Habría que medirlo. Y vamos a encontrar el valor numérico de la velocidad. Entonces ahí donde estaría parte del experimento, ¿no? O de la medición. Entonces aquí ya tenemos varias condiciones. El peso específico, pues habría que saberlo, ¿no? Y el peso específico del aceite, pues también. Estos serían datos conocidos. Y habría que estar considerándolos para hacer este cálculo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, No, profe. todo bien. Voy a ver si aquí veo un video. Que el otro día estaba... El cosímetro de bolas, pues ahora que no estamos presentes, pues hay que usar la tecnología. Para ver. A ver si hay aquí un viscosímetro. Que lo vean. Ah, bueno, aquí está uno. No sé si se ve el video. Sí, profe, sí se ve, Sí pero no se veo. escucha. No, pues le quité el sonido. Es que luego nos censura YouTube. No, pero pues ahí está subtitulado, lo vamos leyendo. Sí, pero miren, aquí está el tubo. Es como el que venía en la imagen. Sí, es que el otro día estaba yo haciendo esto de los videos y como que YouTube no le gustó que ande poniendo videos que tienen derechos de autor. Bueno, aquí nada más explica aquí esta persona que pues, cómo se va a utilizar. Yo lo que quería ver es pues, ya funcionando, ¿no? Aquí está hablando de la distancia, de las marcas, de las muescas. Y pues echando ahí todo. Él lo va a hacer con agua. A ver. Es que este viscosímetro es más como muy rudimentario, ¿no? Hay unos que sí ya tienen mucha tecnología. Total que no le echo el balín. Ahí en la universidad hay unos viscosímetros, pero están dañados. Estamos ahí unos ingenieros en mantenimiento, se conocen a alguien que los pueda echar a andar. Ahí está el tubo, pero pues no lo hace operar.
Sí, estaría bien eso de, digo, pues ya que vieron ustedes esta parte del viscosímetro, pues meterle mano a esos equipos, a ver si igual pueden funcionar, si no, pues ya estaban así, porque llevan también mucho control, aparte de control, entonces pues va una cosa con otra, ¿no? No, creo que no hay un video, hay que buscarle más. Porque pues al final a ustedes también les sirve todo esto, el mantenimiento, el control, que es una parte que también es muy importante que llevan los equipos, y va ligado, ¿no? Con la parte mecánica, siempre el mantenimiento y la mecánica van muy de la mano, porque pues tenemos que conocer la máquina, cómo funciona para darle el servicio. Es como una bicicleta, ¿no? Una bicicleta pues se ve muy sencillo repararla, pero hay que saber qué partes contiene para darle servicio a una motocicleta o cualquier equipo. Entonces ese es el primer principio del mantenimiento, es conocer el equipo, todas sus partes para poderle dar el servicio. Bueno, ¿alguna pregunta que haya? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces vamos a dejarle aquí. ¿Alguien iba a hablar? ¿Giovanni? ¿No? Vamos a terminar aquí la clase. Hay que seguir mandando los trabajos que quedan pendientes para terminar estas unidades, porque pues todavía falta cerrar las unidades en calificaciones, todavía faltan pues, varios compañeros. Entonces, ya se nos va a acabar el cuatrimestre, ya acaba la siguiente semana. Ya el otro viernes sería la última. ¿Tan rápido? Sí, no, pues es lo que duró. Es lo que duró. Se fue muy rápido. Entonces, pues por eso hay que ya pues mandar los trabajos que faltan, las actividades. También está el portafolio de evidencias para que lo vayan elaborando. ¿Ese hasta cuándo tenemos para enviárselo? Para Portafolio de evidencias. viernes de la otra semana. ¿El 10? El día 10, sí, que sería el último día de actividades. Y el si no, tampoco todavía lo activan, entonces yo espero que la siguiente semana ya esté eso también, para empezar a subir las calificaciones, para que ustedes también las vean cómo van las calificaciones. Yo aquí lo tengo todo en una tabla, pero pues para que las vayan viendo ahí. Sobre todo los alumnos que no, pues a lo mejor están trabajando, no tienen oportunidad de estar en las clases, pues son los que a lo mejor sí necesitan más esa parte. Bueno, pero pues tomamos cualquier duda que haya, nos vamos comunicando en el grupo de WhatsApp, o me pueden mandar un correo también para las dudas de sus calificaciones, porque pues sí me estaban preguntando mucho eso, por qué tenían tal o cual calificación.